Ok, acá estamos. Hola a todos, estamos acá con Agustín. ¿Qué Eh, tal? em, Hoy vamos a tener la cuarta clase, ¿no? De este seminario que estamos haciendo sobre topología y clínica psicoanalítica y topología desde cero. La idea hoy es meternos más con la geometría proyectiva, ¿no? Porque la semana pasada habíamos hablado eh, o habíamos más bien mostrado, ¿no? Cómo se podía hacer proyecciones en el arte, proyecciones en los cuadros, cómo eso había tenido un auge, ¿no? Y más aún cómo eso no se había hecho antes, ¿no? O sea, cómo hubo todo un periodo de pictórico, artístico, donde no había una representación, digámoslo así, razonable, fiel, medible, y que es también como nosotros vemos la realidad, digámoslo así, eh, como nosotros en conjunto sería, ¿no? Como entre todos objetivamente se ve la realidad. Eh, y ahora quería hacer más bien como ahora dar los fundamentos geométricos, sobre todo porque creo que se tiene la tendencia a pensar de que hay una especie de superación constante, ¿no? Como si la geometría euclidiana fuese la peor, y después estuviese la geometría proyectiva, que fuese la más o menos bien, y después estuviese la topología, que es la perfecta, ¿no? Y no quiero que lo pensemos así, sino que más bien pensemos que se tratan de tres cajas de herramientas diferentes para diferentes problemas, que es más o menos cómo efectivamente se trabaja en matemáticas, ¿no? O sea, cuando uno tiene un problema geométrico, un problema concerniente al espacio y los objetos dentro de él, eh, se ve, ¿no? Cuáles son las características de esos objetos, qué es lo que estamos buscando, qué tipos de espacios hay, para después lograr eh, una solución a partir de unas herramientas. Entonces, eh, hay problemas que se pueden responder con tanto geometría proyectiva como geometría euclidiana, hay otros que se responden con topología, eh, etcétera. Entonces, por lo menos tenemos esas tres topologías y que no fueron desarrolladas en un orden evolutivo. De hecho, se pudiera argumentar que la más intuitiva es en realidad la topológica, y la más compleja, digámoslo así, o la más abstracta sería la euclidiana. Eh, Porque ¿Por qué efectivamente, ¿no? Se decís que trata. la topología es más intuitiva? Porque hay, digamos que las características de que se pueda mover, ¿no? De que sea como una especie de hule, de que haya un agujero y que ese agujero no se pueda modificar. eh, yo no estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero se pudiera argumentar que es mucho más fácil de aprender, por lo menos en un primer momento, que líneas, recta, em, cruzamiento, ¿no? Triángulo, cuadrado, y que esas cosas no se puedan cambiar. De hecho, yo tengo la impresión, es buena esta pregunta, yo tengo la impresión de que es una de las cosas que a nosotros más nos cuesta de la matemática, ¿no? A nosotros como psicoanalistas. Una de las cosas que más nos cuesta de la matemática es que no podemos decir cualquier cosa, ¿no? O sea, nosotros los psicoanalistas estamos bastante acostumbrados a poder decir cualquier cosa. Y en la matemática no se puede decir cualquier cosa, porque si dices que 2 más 2 es 5, estás equivocado. De hecho, si dices casi que cualquier otra cosa que no sea 2 más 2 es 4, entonces estás equivocado. Eh, Mientras que nosotros en el psicoanálisis estamos, digamos, yo diría, tenemos la mala costumbre y estamos abiertos a demasiadas posibilidades. Yo diría que hay cosas que nosotros como psicoanalistas más bien no deberíamos poder decir. Eso ya sería otro Yo hubiera tema, pero pensado, decime. claro, yo hubiera pensado que la euclidiana es como la más accesible y todo, pero en realidad debe tener que ver con que es la que se da en el colegio, a grandes rasgos. Tal vez sea una cuestión más de afinidad que de entendimiento de la geometría en sí misma. Sí, y también obviamente tiene que ver con que la geometría euclidiana fue la geometría, la única geometría.
durante creo que 1700 años aproximadamente. Entonces, ahí obviamente surgieron muchas instituciones educativas, perdón, y, y entonces se consagró, ¿no? Que ese era el canon. Pero yo en realidad no vería ningún... Yo aprendí algo de geometría proyectiva cuando estaba en el colegio y no, digamos que no es más completamente más difícil, ¿no? Sí tenemos algo, ¿no? Que es que la geometría euclidiana se puede escribir muy fácilmente en un pizarrón, ¿no? ¿Por qué? Porque en la geometría euclidiana hay como una vista desde ningún lugar, ¿no? O sea, desde un punto, pero que es un punto que no forma parte del plano y de hecho no existe para la geometría euclidiana. Digamos que esa más o menos que la presupone, que uno la pueda ver desde afuera em, y que sea ahí un plano, ¿no? La geometría euclidiana es plana, la bidimensional se hace sobre un plano, ¿no? Por eso lo podemos dibujar sobre el pizarrón. Em, entonces creo que también eso puede ser un factor, ¿no? El hecho de que todos la podamos ver y se vea, digamos así, tan fácilmente. Em, y justamente, ¿no? Justamente por la posibilidad que tiene. La matemática hace otra cosa, que es que en realidad a veces sí te dice, bueno, tú puedes decir, ¿no? O sea, por mucho tiempo no se podía decir que dos líneas eran paralelas y que si eran dos líneas paralelas, entonces es que nunca se cruzaban, ¿no? Se decía mucho mejor con el quinto postulado, pero digámoslo así, ¿no? Dos líneas paralelas nunca se cruzan. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo decir que líneas paralelas se cruzan. Pero la matemática hace otra cosa que yo quisiera decir que es muy interesante, que es que muchas veces propone, bueno, pero digamos que sí, ¿no? Entonces sí, ya no va a ser geometría euclidiana. No, sin ningún tipo de duda, porque estamos incumpliendo con uno de sus axiomas, estamos contradiciendo uno de sus axiomas. Eh, y muchas veces, por mucho tiempo, los matemáticos se quedaron con ese no. Como nosotros Claro, también, lo digo porque nosotros también nos podemos quedar como psicoanalistas muchas veces con un no, con una imposibilidad. Pero está bueno también a veces preguntarse, bueno, pero ¿qué pasa si sí? Porque de hecho fue una de las maneras, ¿no? Donde se empezaron a desarrollar estas otras geometrías. No sé si yo nunca logro dar el alcance de esto, ¿no? Pero eso fue una revolución gigante, ¿no? O sea, se había pensado que había 1500 años donde se pensó que eso era así. Eh, Se tenían algunas dudas, no quiero decir que todo el mundo pensaba, pero eso era así. Y, y después se mostró que había otra manera, ¿no? Que si se proponía que es lo que vamos a hacer hoy nosotros con la geometría proyectiva, ¿no? O sea, la geometría proyectiva justamente surge de la posibilidad, de la necesidad, ¿no? Lo digo mejor. claro, Surge al plantear como axioma que cualquier dos líneas se juntan en un solo punto. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso las líneas paralelas se juntan en un solo punto. Eh, si quisiéramos, no me parece esto una buena manera de decirlo, pero es interesante cómo esto le quita el lugar de excepción a las líneas paralelas, que nosotros capaz no la veíamos antes, ¿no? O sea, las líneas paralelas son el único conjunto de dos líneas, el único par de líneas que no se junta, es decir, que tiene algo de excepcional. La geometría proyectiva dice no. Eh, Todos los conjuntos de dos líneas son iguales y son iguales en lo siguiente, se juntan en un solo punto. Lo digo porque muchas veces también puede ser interesante para nuestra clínica, ¿no? Yo estaba haciendo una supervisión hace un tiempo y, y este analista me estaba diciendo que tenía una paciente que siempre se sentía rechazada, ¿no? Por sus, em,
por sus pretendientes, digámoslo así, o por las personas con las que ella pretendía establecer alguna especie de relación más íntima. Y Sí. efectivamente esto, digamos, lo siente un montón de veces y yo le dije a la lista, bueno, pero le has preguntado, ¿no? Esta fue la intervención que yo le propuse, ¿no? Preguntale qué pasaría si se sintiera cómoda, porque quizás ahí haya algo importante, ¿no? Y porque nosotros muchas veces eso no lo hacemos, ¿no? O sea, si nosotros nos quedamos con lo que el paciente efectivamente dice, que es una manera de trabajar, ¿no? En psicoanálisis, y no nos planteamos, bueno, pero ¿qué sería esta otra posibilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si esto sucede? Eso puede abrir puertas muchas veces, ¿no? Porque puede ser que la paciente le diga, no, mira, a mí en realidad nadie nunca me ha querido. Y eso capaz sea un tema interesante que no se había, no sé, trabajado antes, ¿no? Eh, Entonces, eso lo digo como porque quizás eso también nos permita, y de hecho lo pudiéramos pensar como el psicoanálisis en conjunto, ¿no? Como la posibilidad de decir yo sé cómo todo el mundo se engaña. Fue de alguna manera u otra lo que dijo Freud. Se lo creyeron además, ¿no? Pero Freud dice, yo sé cómo todo el mundo se engaña, y justamente, que es algo medio impensable, de hecho todavía lo decimos y es medio impensable, ¿no? Pero eh, Freud lo dijo y lo aceptaron, ¿no? Quizás al momento de hacer ese punto, de introducir ese punto diferente, eh, que lo que quiere decir es hacer esa anunciación, ¿no? Decir, yo sé cómo todo el mundo se engaña y obviamente después tener todo un aparato, ¿no? Sociopolítico o económico, histórico posible. Pero eso puede cambiar las cosas muy fuertemente, o sea, puede haber un cambio de sistema completo a partir de tomarse en serio una imposibilidad. en ese sentido estás planteando lo de la... No me termina de quedar del todo claro, creo, cómo estás planteando la geometría proyectiva en ese caso puntual, por ejemplo, como un cambio de desde dónde enfocan los rayos, sería de un punto que se proyecta o al revés. No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo un poco más atrás, lo que yo estoy diciendo quizás sea más básico incluso. Eh, lo que yo quiero decir es que por 1500 años no se pensó, esto es mentira, obviamente estoy haciendo una caricatura, ¿sí? Sí, Espero que entiendan eso, ¿no? Pero para dramatizar, quizás para que se entienda un poco mejor, ¿no? Durante 1500 años lo estándar fue que dos, dos líneas paralelas nunca se cruzan, que de hecho ni siquiera es el quinto postulado, habría que decirlo mejor, pero dos líneas paralelas nunca se cruzan, y fue a partir de decir, de que alguien dijera, ¿no? Agustín agarre y dice, no, no, a mí me parece que sí. Y si eso se hace, yo puedo hacer esto otro, esto otro, esto otro, y ahí se desarrolla todo una geometría. Es una cosa hermosa incluso, ¿no? O sea, si lo pensamos de esta manera, que quizás sea eh, afirmando aquello negado por una proposición y tomando esa afirmación en serio, quizás se puedan armar todo, se puede armar todo, no quizás, se puede armar todo un sistema y como ejemplo puedo dar el paso de la geometría euclidiana a la geometría proyectiva. Ahora, que claro. eso sucede en todos los casos, no estoy diciendo eso, obviamente, ¿no? Pero sí estoy No, diciendo que por no, lo menos ha habido uno en la matemática donde sí, y después hago el salto para decir, a veces en mi clínica también lo he hecho y también ha resultado. Pero, digamos, bárbaro. el tema es decir, eso no sucede, ¿no? Y que el paciente quizás diga eso, esto no me sucede. Y que uno le pregunte, bueno, pero Joaba, si te sucediera, entonces, ¿qué pasaría? Porque quizás, ¿no? Al momento de afirmar ese imposible y tomarlo en serio y quizás decir algo más sobre eso, vengan cosas interesantes, ¿no? Mm. Eso es lo que quiero decir. Y nada, o sea, también para ir haciendo estas relaciones con la clínica,
que he visto, ¿no? Que no se reducen nada más a qué es topología, qué es geometría, sino que hay muchas veces también que hay procedimientos matemáticos que nosotros como psicoanalistas ignoramos. Me parece este uno de ellos, ¿no? Porque no ha sido esta analista, ¿no? Con la que hablé, no ha sido la única persona a quien cuando le he dicho esto tiene algo de sorpresa, ¿no? Eh, también porque nosotros estábamos acostumbrados a que efectivamente todo lo que nosotros repetimos, o sea, todas nuestras palabras tengan que venir de la boca del paciente. Yo por lo menos no trabajo así. Sino que más bien intento ver, ¿no?, estas lógicas que se van armando. Y hay veces donde la lógica se puede quizás detener en un punto, pero ese punto después se pueda proponer. Bueno, pero hagamos como si sí. Y ahí que, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, ¿y qué hubiese pasado si tu padre en ese momento te hubiese apoyado? ¿No? Pregunta además compleja, ¿no? Que a veces puede tener tintes un poco polémicos incluso, ¿no? Pero en un setting analítico y dicho de la manera, digamos, una manera delicada o correcta, digámoslo así, estaría bastante bien. Me estoy acordando de una frase, pero la voy a decir mal porque la tengo como medio borrada, que era, creo que es de Zizek, de plantear lo imposible para que lo posible cambie, una cosa así. Claro, a mí me cuesta un poco eso, ¿no? Aceptarlo así como así, porque creo que eso no siempre es verdad, ¿no? O sea, habrá Mm. un montón de veces donde eso no, simplemente no es así. Em, No, pero sí, muchas veces sí puede ser una estrategia, ¿no? Sí puede ser una estrategia calculada que quizás permita al paciente decir un par de cosas más, porque quizás el paciente incluso quizás ni siquiera haya pensado que alguien a ella le pudiera dar bola. mm. Eh, Sí, yo creo que como propuesta te abre todo un campo de posibilidades, por lo menos, a priori. sí, Después habrá que ver. sí, muchas veces no funciona así de directo, ¿no? Pero hay otras veces donde sí. Entonces, nada, estaba comentando esto, ¿no? De que quizás, a ver, y esto es otra cosa, ¿no? El hecho de que yo ahora esté postulando, que fue la propuesta de que cualquier dos líneas se junten en un solo punto, que quiere decir la negación de que las líneas paralelas nunca se juntan, ¿no? Eh, Eso arma todo un Sí. otro sistema. Pero yo no estoy muy seguro, y yo no, de hecho no lo diría así, que, digámoslo así, que esta es el padre de ese sistema. ¿Se puede entender? O sea, no sé si este es necesario, pero es tan necesario como, por ejemplo, que la razón anarmónica, que vamos a hablar ahora, pero que la razón anarmónica se conserve. O que no haya ángulos, que no haya métrica, que no haya distancia, que no haya intermediación, que no haya paralelas, etcétera, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos armando es un espacio diferente. Y eso quizás Mm. sea algo muy interesante, ¿no? Es un espacio donde hay una cosita que antes se pensaba imposible y que ahora sucede que es posible. Y que ese espacio sigue existiendo, que es, digamos, lo loco, lo que a nosotros muchas veces no nos entra en la cabeza, ¿no? Justamente por estar Sí, pensando que efectivamente la matemática solo habilita decir ciertas cosas, más o menos, ¿no? Porque hay veces donde uno puede quizás decir otra cosa y que en otro campo matemático sea verdad, ¿no? O sea, que eso sí esté habilitado en otro campo matemático. ¿Qué ibas a decir, perdón? no, que me resuena con lo de con la física, que en la física cuántica no viene a negar la relativista. No sé si dije bien. Pero que la física, todos los nuevos postulados de física no están como superando, o sí, en un punto sí, pero no niegan, o sea, no se niega la gravedad por evaluar otra cosa, qué sé yo, teórica, no sé. No quiero meterme mucho en ese tema porque para no hacer agua, pero me da como esa idea, que no es como una cosa o la otra. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, entiendo. No, a ver, la física tiene, digamos, esta otra cosa, y acá
La física necesita de algo de experiencia, algo medio empírico, etcétera. O sea, no, si vamos a hacer una diferencia entre física y matemática, me parece que esa es una mínima que tendremos que por lo menos ver, ¿no? Que hay cierto modelamiento, digamos así, de la realidad. Esto, digamos que es un paso incluso anterior, ¿no? O sea, antes de ver, ¿no? Digamos, incluso pudiéramos pensar que estas geometrías son, digamos así, las lógicas posibles, ¿no? Claro, Que quizás la geometría euclidiana, la geometría proyectiva y la topología sean las lógicas posibles con las cuales nosotros, por lo menos dentro de la matemática, contamos. Y claro. eso es muy interesante, ¿no? Porque incluso em, quizás sí, ¿no? Quizás sí haya posibilidad, yo apuesto a que sí, pero quizás sí haya posibilidad de que al momento de cambiar, de hacer ese cambio, de quizás de pensar las cosas con una geometría a pensarlas con otra geometría, quizás eso sí pueda ser una superación por lo menos en términos de sufrimiento, ¿no? Sí, Porque mi apuesta más grande, digámoslo así, es que efectivamente la metafísica nos hace sufrir. Y en la geometría euclidiana, la metafísica está por todos lados. En la geometría proyectiva, o sea, porque justamente estamos viendo lo que es, por eso no importa la perspectiva en lo más mínimo. Y por eso todos nosotros, sentados en nuestros pupitres, aprendiendo en el colegio, vemos lo mismo y tenemos el mismo resultado y se trata de lo mismo, digámoslo así. Pero después abre, ¿no? Si abrimos la pregunta por la geometría proyectiva, eh, también pudiéramos decir desde otra lógica que no es verdad que todos vemos lo mismo, ¿no? claro. Sin dejar de ser verdad que todos como, digámoslo así, la geometría proyectiva permite modelar como el mismo proceso de percepción, llamémoslo así. Mm, Justamente al poder, como bien estabas diciendo, ¿no? Como al poder pensar los rayos de luz que llegan al ojo, ¿no? sí, Al poder pensar eso, uno se está ubicando en un lugar de la geometría proyectiva. Y por eso a mí me interesa hacer por lo menos algunas mínimas relaciones, ¿no? Entre geometría proyectiva y, digámoslo así, a mí me parece. mm, Em, Esa, digamos, que quizás sea una o yo veo, o yo pienso, ¿no? claro. Porque justamente quizás lo que permite pensar la geometría proyectiva es cómo uno efectivamente ve teniendo ciertas cosas, porque no es cualquier cosa. Porque cuando uno dice, bueno, yo veo las cosas así, o sea, te pongo un 6 y tú me dices, a mí me parece que eso es un 8. Y te tengo que decir, no, Agustín, discúlpame, pero eso no es un 8, es un 6. Em, entonces, quizás sea una manera, ¿no? De ver la perspectiva de una manera razonada, de una manera matemática, Claro. que es justamente la diferencia, ¿no? Que introduce, por un lado, ¿no? El arte representacional, pero por otro lado también el pensamiento de la verdad como correlacionista, ¿no? El decir, es verdad que esta es mi mano izquierda, sí y solo sí, esta es mi mano izquierda, ¿no? O Mm, es verdad que la nieve es blanca, sí y solo sí la nieve es blanca. Porque de nuevo no se trata de cualquier cosa. Eso creo que ahorita en el psicoanálisis lo estamos olvidando un poco. O sea, yo no creo que nosotros trabajemos con cualquier cosa, creo que nosotros trabajamos con el sujeto cartesiano. Y el sujeto cartesiano es un sujeto de la vista. Y por eso es mm, interesante trabajar estas cosas, ¿no? Em, Porque es un sujeto que se piensa pensando y eso es una cosa rarísima, ¿no? mm.
Eso que sí de la vista, a mí me quedó mucho con lo de la charla que tenían la otra vez con Zaira sobre el cuadro de Carnevale, creo que era, el de la ciudad. Sí. Y yo pensaba eso, porque si vos vieras como desde el punto, ese punto negro que era como la puerta que estaba en el centro, es distinto. O sea, si vos vieras desde ahí del cuadro, vieras en ese lugar, que hacia el otro lado sería como otra perspectiva totalmente distinta, obviamente. Ojo, porque no sería, está muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Pero no sería una perspectiva completamente distinta. Sería la perspectiva justamente inversa. Porque Claro, tú como vidente ves justamente a esa persona que está en ese lugar viéndote. sí, Esto quizás lo podamos trabajar después porque es algo muy interesante, ¿no? Que era justamente con lo que habíamos terminado em, la charla con Zaira, ¿no? Em, Porque ¿qué pasa? Es un problema muy grande. ¿Qué pasa, ¿no? Cuando, cuando por lo menos manejamos la posibilidad de que no es que nosotros estemos viendo el mundo, sino que quizás el mundo nos está viendo a nosotros, ¿no? Y claro. ahí vienen este tipo de cosas ridículas, muy, muy, muy ridículas en Lacan, que dice que las latas nos miran y cosas así. No tiene sentido eso, pero sí tiene un sentido muy, muy, muy importante eh, y hasta terrorífico, incluso pudiéramos decir, si pensamos que esa lata puede ser una persona y que nosotros trabajamos con personas, no con latas, ¿no? Claro. Entonces puede ser que, ¿no? El hecho de que nosotros pensemos que estamos trabajando con un cuadro, estamos haciendo una representación matemática de la verdad, ¿no? Estamos trabajando con un cuadro de una perspectiva, ¿no? Como si ahí de repente nos guiñara un ojo, ¿no? Imagínense que ustedes están, ¿no?, en la galería, en el museo, viendo ese cuadro gigante, y es un museo de estos viejos, ¿me entiendes? Porque un museo nuevo de arte contemporáneo, esto efectivamente estaría. De hecho, me imagino que habrá esta obra de arte. Em, y que de repente alguien pase, o sea, o de repente tú veas a alguien salir por ahí y te guiñe el ojo o algo así. ¿Qué es lo terrorífico de películas como El Aro, por ejemplo? Sí, Que es que esta señora está saliendo y está saliendo para mí. O sea, porque mm, nosotros también, no sé, ¿viste El Aro? sí, sí, sí. Bueno, Que era como un VHS que salía de una claro, tele, ¿no? hay un video, ¿no?, que a nosotros como audiencia de la película también vemos, y que después de ver ese video sale Samara, Claro. eh, que es la antagonista de la película, ¿no? La monstruo de la película, y quizás una de las cosas interesantes para pensar su carácter de monstruosidad, o sea, por qué nos presentan que ella es un monstruo, quizás eso tenga que ver con su posibilidad de que nosotros pensando que no va a salir de ningún lado, ella efectivamente salga de la Mm. televisión. Entonces eso a mí me parece interesante, ¿no? O sea, poder pensar eh, que quizás está bien, te da otra perspectiva, sí, seguro, em, pero si te ubicas o si nosotros nos ubicamos en ese lugar, ¿no?, en ese otro punto al infinito, llamémoslo así, en ese otro punto de perspectiva, eh, también veríamos que alguien más nos está viendo, ¿no? Y Claro. eso es todo un tema, de hecho. Es todo un tema ya filosófico, etcétera, pero clínico y yo diría hasta ético también. Porque efectivamente, como estaba diciendo la otra vez, hay psicoanalistas que rechazan por completo ese lugar. Hay psicoanalistas que frente a eso dicen, no, se trata de pene, ¿no? O sea, de que hay, bueno, hay gente que tiene pene y hay gente que no tiene pene.
y que Claro. de eso se trata la cosa. Em, Porque efectivamente lo que da cuenta, ¿no?, el arte representacional es que hay como una imposibilidad de representación racional de la realidad, o representación racional en el sentido también de razón, como vamos a quizás trabajar ahorita, em, de, de la realidad. Y eso abre un problema enorme, ¿no? O sea, que no haya una representación completa, racional, ¿no? O exhaustivamente racional de la realidad. Porque justo de lo que estamos hablando es de una de las características más importantes, ¿no?, de la geometría proyectiva, que es la dualidad, ¿no? Em, que quiere decir lo siguiente: en cualquier teorema de, de geometría proyectiva, ustedes pueden cambiar puntos y líneas, ¿no? Donde dice punto, ustedes ponen línea; donde dice línea, ustedes ponen punto. Y eso sigue satisfaciéndose, eso sigue siendo verdad. Por eso, cuando decimos que cualquier dos líneas se juntan en un solo punto, ¿no?, también podemos decir que a través de dos puntos pasa una sola línea, ¿no? Cualquier dos puntos se juntan en una sola línea, ¿no? Podemos decir cualquier dos líneas se juntan en un solo punto y cualquier dos puntos se juntan en una sola línea, Claro. ¿sí? O sea, porque tenemos un punto y un punto. Esto de hecho también se satisface, esta primera parte, ¿no? Segunda parte que dije ahora. La de dos puntos se establece en una sola línea, también pasa en la geometría euclidiana, pero no hay el reverso, digamos así. Porque efectivamente no podemos decir que cualquier dos líneas se juntan en un solo punto. Porque si decimos que cualquier dos líneas en un solo punto, después alguien sale y dice, bueno, no, pero las líneas paralelas no. Entonces esta es la persona que dice que sí, más bien. Este que dice, no, no, si cualquier dos líneas se juntan en un solo punto. Y cualquier dos puntos se juntan en una sola línea. Y quizás eso sea una de las partes que a nosotros esa dualidad, ¿no? Eh, es, entiendo yo, una de las cosas que a nosotros más nos interesa, ¿no?, como psicoanalistas, Mm. porque eso nos abre. Yo les voy a mostrar algo primero, ¿no? O sea, todas las geometrías, como les he estado diciendo, tienen, no nada más esto de si sí o no, eh, cualquier dos líneas se juntan en un solo punto. Si sí o no, las líneas paralelas convergen en el infinito. No se trata solo de eso, ¿no? Sino que podemos describir todas las diferentes geometrías a partir de sus invariantes. ¿Qué quiere decir invariantes? Cosas que no varían. Por ejemplo, cuando uno tiene un triángulo, ¿no? Un triángulo en geometría euclidiana, a nosotros nos enseñaron muy bien en el colegio que ese triángulo será idéntico a sí mismo, ¿no? Será el mismo triángulo siempre y cuando, bueno, por lo menos preserve los lados, ¿no? O sea, 3, 4 y 5 pueden ser los lados de un triángulo. Y si yo les digo que el triángulo ahora, ¿no? Voy a duplicar. Si les digo que ahora es 4, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 5 por 2, 10. Si ahora que el triángulo es 4, 6 y 10, ustedes me dicen, no, Félix, pero me hiciste otro triángulo. No es el mismo triángulo. ¿Por qué? Porque la medida es invariante en la geometría euclidiana. Sin embargo, en la geometría proyectiva no. Es decir, que no tenemos medida y tenemos una especie de dualidad. Espero que ya, ¿no? O sea, nuestros oídos lacaniosos ya estemos escuchando algo sobre relación, proporción y sexualidad, ¿no? Siendo eso el vocabulario al cual estamos acostumbrados. Antes estaba hablando con Agustín sobre la posibilidad de quizás cambiar eso, pero bueno, tomemos por ahora este vocabulario establecido. Y básicamente hay dos invariantes fundamentales. Una sería la estructura de incidencia, no me quiero meter demasiado con eso, pero digamos que tiene mucho que ver con esta dualidad, que es interesantísimo, ¿no? De la posibilidad de que un punto, o sea, de que haya puntos y haya líneas.
y que eso lo podemos intercambiar sin ningún tipo de problema. Eso por un lado, y después está lo otro que sería la razón anarmónica, que es lo siguiente: teniendo 4 puntos en una sola línea, la relación entre la distancia de esos puntos. Esto es un poco complicado, así que yo voy a sacar un dibujito. A ver. Ah, no puedo. A ver, tengo que poder compartir contigo la pantalla, ¿no? Acá está. ¿Por qué esto no me deja? Acá está. ¿Tú la ves? A ver, no, ¿Me veo ves? todo gris. Ok. Esto está funcionando un poco mal. Veamos si funciona o si no encuentro la manera de resolver. ¿No ves? Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, esto se llama la razón doble o la razón anarmónica. Voy a leer directamente de acá para no confundir más de la cuenta, ¿no? Entonces, dados dos puntos, esto es algo que se mantiene, ¿no? Es una relación invariante en la geometría proyectiva, ¿no? Como en la geometría euclidiana tenemos que las medidas, ¿no? son invariantes, es decir, que yo no puedo decir que un triángulo de 3, 4, 5 es lo mismo que un triángulo de 6, 8, 10. Pero sí, obviamente, ustedes pueden pensar que si este es el triángulo de 3, 4, 5, ¿no? Si está acá, ustedes lo ven, y después lo ven acá, y ustedes miden cómo lo ven acá y cómo lo ven acá, seguramente verán que aumentó, ¿no? Y aumentó proporcionalmente, porque, bueno, seguramente sí las moví un poco, pero bueno, no era mi intención mover las manos. Entonces, acá tenemos, dados dos puntos fijos, esto es una de las invariantes, ¿no? Como la medida en la geometría euclidiana, ahora en la geometría proyectiva tenemos la razón doble de 4 puntos. Entonces, dados dos puntos fijos, A y B, ¿no? Sería este y este, en una recta R orientada, llama razón doble de 4 puntos M, N, A y B, al cociente. ¿Qué quiere decir cociente? La división, la fracción, ¿no? El cociente de las razones simples de los dos primeros respecto a los otros dos. Más allá de qué quiera decir esto matemáticamente, de nuevo, quiero que por lo menos piensen, ¿no? Que quizás esto sea algo interesante para soportar algunos discursos con respecto a la posibilidad de, digamos, diferentes maneras de ser, ¿no? Habría una manera de ser M y habría otra manera de ser N, ¿no? Y que sus distancias no sean posibles de establecer una mayor forma de ser, ¿no? De abstraer más aún la forma de ser. Y esto quizás, lo digo, ¿no? O sea, quizás esto sea una de las cosas que quiere decir Lacan cuando dice que no hay la proporción sexual, ¿no? Ustedes saben que es relación. De hecho, a ver si esto lo... No, acá no dice relación, pero donde acá dice cociente, pudiéramos decir a la relación... Ah, no, bueno, razón, ¿no? Tenemos razón por un lado, pero también la relación pudiera ser el cociente. Cuando Lacan dice no hay la proporción sexual, quizás lo que quiere decir es que esta K no existe, ¿no? Quizás ahí lo que nos esté diciendo es que la geometría con la que nosotros trabajamos ni siquiera es la geometría proyectiva. Por esto a mí me parece más interesante la topología, ¿no? Pero si nos metemos de una vez con la topología y no pasamos por esto primero, me parece que dejamos esta vista detrás y pensamos que todo se trata de topología, cuando efectivamente hay personas que piensan que se puede establecer una manera, por ejemplo, de relacionar los dos sexos, ¿no? O sea, de relacionar M con N, ¿no? Y siendo A el niñito y siendo B la niñita, o no sé, ¿me entienden? Pero hay la posibilidad de soportar, incluso matemáticamente, digámoslo así, un patrón de ser, o una manera de ser, o
una ley de vida, una ley natural. Quizás justamente cuando Lacan dice no hay la proporción sexual, lo que quiere decir es no, mentir, no hay ninguna ley natural racional, ¿no? De la razón. Porque es muy interesante pensar acá, la razón sí tenemos división, ¿no? En cuanto a razón, pero no olvidemos que ya estamos diciendo también que con la geometría proyectiva se hace algo en cuanto a la representación racional de la realidad, ¿no? Entonces tenemos como razones sobre razones. Regresemos, ¿no? Regresemos a la razón doble de 4 puntos. Entonces lo que hacemos es que esa razón, que se llamaría K, en geometría proyectiva es invariante. ¿Y qué quiere decir K? Que nosotros agarramos MA sobre MB, es decir, dividimos la distancia de M a A y la distancia de M a B, ¿no? Dividimos una entre la otra. Por ejemplo, si M a A me dio 4 y M a B me dio 8, allá arriba tengo M a A entre M B, sería 4 sobre 8, sería un medio, ¿no? 1 sobre 2. Ujú. Si eso es muy complicado, no importa demasiado, lo interesante es que hay distancias todavía, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las distancias se descartaban? Sí, pero las relaciones entre ellas se mantienen, Claro. ¿no? Y esto quizás sea lo que a nosotros más nos interese para decir, bueno, pero tampoco así. Entonces tenemos que la distancia esta que estoy señalando de MA sobre la distancia M sobre B, y después tenemos eso sobre la distancia NA, la distancia NB. Si lo quisiéramos decir así, ¿no? Sería como la manera de... como una manera de tener... La manera de razonar M, la razón entre la manera de razonar M y la manera de razonar N, ¿no? Para mantener al mismo tiempo el vocabulario matemático, pero también quizás a nosotros esto nos permita pensar algo psicoanalítico también, ¿no? En pensando la razón de la razón. Entonces tenemos dos Ujú. razones y pensando la razón de la razón podemos llegar a algo. Entonces, Bien. si esto ha sido muy, muy complejo, digamos que lo más interesante de esto es que permite, ¿no? Todavía tener ciertas anclas. Tenemos el ancla de la dualidad para pensar la geometría proyectiva, y tenemos el ancla de la razón anarmónica, que es esto acá, que si bien capaz no lo hayan entendido del todo, tampoco importa demasiado. Me interesa por lo menos que sepan que existe, y para que no pensemos que entonces se puede pensar de cualquier manera. Porque no creo, ¿no? Que aún así, pensando la geometría proyectiva, que efectivamente nos permite pensar un perspectivismo, en el sentido de que yo sería aquel lugar, ¿no? Hacia donde todos los haces de luz van, ¿no? Yo sería aquel que está en el lugar de ver la pintura, ¿no? Para tomar la pintura en representación, como habíamos estado hablando la semana pasada. Aún así, si yo estoy en ese lugar, no hago cualquier cosa. O sea, no es que se me ocurren cosas así de repente. Y esto me parece importante decirlo, porque después también podemos... Voy a quitar esto. Ok, porque después tenemos un montón de otras cosas que, como ya les venía anticipando, no existen directamente en la geometría proyectiva. O por lo menos no son interesantes, no se pueden definir. Como son, por ejemplo, el ángulo, cosa que ya nosotros podíamos ver, ¿no? Con la pintura en perspectiva, ¿no? Vemos que los ángulos no se conservan, porque si digamos, si vemos un edificio, bueno, pongamos este ejemplo, ¿no? Un edificio que nosotros vemos desde abajo, ¿no? Vemos el edificio así, pero también vemos que el edificio se curva un poco hacia adentro, que es un poco la vista que nosotros tenemos cuando vemos una pintura representacional, ¿no? Entonces,
vemos que los ángulos no se conservan, porque en geometría euclidiana, digámoslo así, en el mundo real, en la realidad, las líneas son paralelas, pero nosotros las vemos como si tuvieran un ángulo entre ellas y por eso se cruzan. Entonces los ángulos no son útiles, ¿no? Para pensar la geometría proyectiva, ¿no? Pudiéramos incluso decir que para la geometría proyectiva no existen. Y como les decía, la métrica tampoco, porque no está basada en la noción de distancia. Si bien se pueden calcular las distancias y, digámoslo así, las razones entre las distancias y la razón de las razones entre las distancias, que es lo que justamente acabamos de decir con la razón enarmónica, aún así eso puede cambiar, porque lo que nos interesa es la relación entre ellas. Entonces eso incluso nosotros lo pudiéramos cambiar y seguiría siendo el mismo objeto. El concepto de líneas paralelas tampoco no está, como habíamos dicho anteriormente, porque si efectivamente no existen los ángulos y todas las líneas se cruzan, ¿cómo vamos a definir una línea paralela? Entonces tenemos círculos, ángulos, medidas paralelas, intermedios, métrica, todo eso no existe. Y para mí eso a mí me parece fascinante. ¿Por qué? Porque permite por lo menos pensar dos tipos de lógica y que esos dos tipos de lógica tengan diferentes grupos de existencias. Porque a mí me cuesta mucho, ¿no? Afirmaciones del tipo, no hay o sea, no hay solo dos personas, o sea, o no hay dos personas en un consultorio cuando se hace análisis, ¿no? A mí eso me complica mucho. Está bien, puede no ser en el consultorio, ahorita Skype, pero no estoy diciendo eso. Pero como si se tratase de la disolución de los individuos y que por nosotros concebir la posibilidad de trabajar, digamos así, con una textualidad, que nosotros por tener esa concepción, que efectivamente mi corporalidad, mi individualidad y también la tuya y la de cualquier paciente y la de todo el mundo se vaya a deshacer. A mí eso me cuesta mucho poder pensar la veracidad de enunciados de ese tipo. Pero sí puedo decir, bueno, si estamos pensando en cuanto a organismos, sí, sin ningún tipo de... O sea, eso a mí ni siquiera me cabe en la... Se trata, sí, de dos... No se trata de dos organismos, pero hay dos organismos en juego. O sea, yo no veo la pertinencia ni la veracidad de negar eso. Pero después, al mismo tiempo, se trata de que tengas barba o no, de que tengas el pelo negro o no, de que tengas, de que seas negro o no, de que seas lesbiana, de que seas, ¿sí? No creo que eso sea interesante, digámoslo así, en lo más mínimo, con excepción de que, bueno, quizás eso haya influido efectivamente en tu manera de constitución. Pero digámoslo así que em, yo no sé si eso habría que tirarlo por completo por la ventana o si segmentarlo, ¿no? O si decir, bueno, eso sigue existiendo dentro de este modelo. Por ejemplo, el geométrico euclidiano, ¿no? Claro. Y después decir, bueno, para nosotros eso no nos interesa. O sea, nuestra teoría no va por ese lado. Eh, no me interesa si tienes barba o no, si te afeitaste, si eres trans o no, quizás no sea a mí lo que a mí me interesa. Puede ser que a ti te interese, sí. Eh, puede ser que incluso al paciente, ¿no? El paciente homosexual quizás le interese, ¿no? Hablar sobre eso, quizás le parezca un tema, pero no que nosotros pensemos eso desde un principio, digámoslo así. Y quizás eso sea, ¿no? Una de las cosas interesantes que a nosotros nos permita pensar las diferencias entre geometrías, que es que también establecen diferentes regímenes de existencia. Es decir, lo que existe para una geometría no necesariamente existe para otra. Y no por eso es menos geometría o es más geometría. La topología, como dije de nuevo, ¿no? No se trata de una evolución de que va hacia la topología como si fuese eso la verdad del mundo, sino que se tratan de diferentes sistemas.
y que nosotros tendremos que ir viendo cuáles sistemas a nosotros nos interesan para poder pensar la clínica. A mí me dicen un sistema euclidiano y te digo donde las cosas son idénticas a sí mismas, donde un punto es un punto. Y yo te digo, quizás eso para algunos casos se tenga que poder pensar, pero nuestra teoría no va por ahí, ¿no? O sea, si bien nuestra teoría me parece que tiene que alojar la posibilidad de que la gente piense que es quien es, hay un montón de gente que lo piensa, ¿no? O sea, no es que yo estoy inventando casos. Hay casi toda una tradición filosófica, ¿no? Que piensa que la gente es lo que es. De hecho, es muy interesante, ¿no? Que Dios, cuando se aparece, dice, yo soy el ser, o yo soy lo que soy, o yo soy el que es, ¿no? Y que nosotros utilicemos eso para pensar qué quieren decir los pacientes cuando nos dicen yo soy el que soy, o yo me entiendo, o yo no creo que yo pueda cambiar, o es que yo soy así. ¿Qué lugar hay ahí para el ser? Claro. Pero lo ¿Cómo que se quiero juegan? decir es que, perdón, No, perdón, cómo se juegan también esas perspectivas dentro de la persona, o sea, tiene muchas magnitudes. Cómo se sí, sin siente en duda, ¿no? posición. Y claro, y que los otros también son lo que son, y esto que me dijo esta persona quiso decir esto y no otra cosa. Y yo no creo que nosotros como psicoanalistas debamos desestimar eso, es lo que quiero decir. Sí creo que necesitamos ubicarlo, y a mí me parece que la geometría euclidiana permite un poco pensar la metafísica, y después la geometría proyectiva nos permite un poco pensar el perspectivismo. Es decir, ¿qué pasa, ¿no? Cuando una persona empieza a decir que él lo ve así, o que ella lo ve así, ¿no? Ujú. ¿Qué podemos pensar nosotros a partir de eso? A partir de la introducción, digámoslo así, a partir de la introducción de un punto de vista o a partir de la introducción incluso pudiéramos llegar a pensar de una mentalidad, ¿no? Como si ese punto fue privilegiado porque efectivamente hay una mente ahí. O sea, como si nosotros en verdad tuviésemos que tomar, digámoslo así, tomar como verdad aquello que esta persona dice por el mero hecho de que ella dice que lo ve así. Claro. Eh, y así digamos que se habilita un espacio completamente diferente, que no es una pizarra, sino que, digámoslo así, es la pizarra, es eso que está dado a ver, pero también está nosotros como pupilos, como estudiantes ahí sentados mirando la pizarra. O sea, cuando se toma en cuenta, digamos, te lo queremos decir un poco poéticamente, cuando se toma en cuenta el lugar del perceptor, cuando se toma en cuenta quién lo está viendo, o desde dónde se está viendo, o con qué perspectiva se está viendo, se abre un espacio completamente diferente. Ujú. Bueno, Agus, no sé si tienes algún otro comentario, alguna otra pregunta, si no, capaz podamos ir cerrando. Creo que ya dije lo que yo quería decir y efectivamente ha sido mucho, ¿no? Porque esto era como más como afinar algunos puntos, meter más la parte matemática que habíamos estado haciendo antes artísticamente. Em, y bueno, la clase anterior fue bastante larga, así que yo estoy contento con cómo está ahora, pero no sé si tú tendrás algunos comentarios, algunas preguntas, algunas cosas que Eh, puedan ser útiles, quizás. estaba pensando dos cosas. Sí, Una sí. es, en perspectiva, es como para mí imposible no pensar el cuadro de Velázquez de las Meninas. Pues Sí, sí. es un cuadro, las perspectivas son, ¿viste? Como es también donde la persona que observa el cuadro como que está muy, muy metida en el cuadro, como que esto es el reflejo de la pareja real de fondo. Y es algo además muy Bastante matiz. interesante porque
Claro, y porque es también otro de estos cuadros donde se tomó en cuenta aquel que lo va a estar viendo. Y eso es algo Mm, muy interesante, ¿no? Y de hecho el artista también está representado, creo que Velázquez está ahí en Las Meninas, ¿no? Entonces el está- artista también como autor está representado ahí en la misma obra. Eh, y eso es hermoso y tiene implicaciones muy fuertes, además. O sea, porque como mínimo nos impide pensar que se trata de una representación de la realidad objetiva, porque él también está metido ahí, sí. ¿no? Es decir, él también forma parte de eso. Es interesante. Y creo que ibas a decir algo más. No, y por otro lado me hacía acordar también es como una paráfrasis de las frases de Lacan de que se diga que he olvidado, que se mire que he olvidado a veces quién está mirando. O que yo mire y puede involucrar que olvide que estoy ahí mirando y que los otros me ven. Y eso dentro de lo que decías de los pacientes. Está buenísimo esto. De hecho, eh, para mí es una perlita. Para mí tienes que agarrar, anotarlo y empezar a desarrollarlo un poco, ¿no? Porque además, como te decía antes, hay una diferencia muy grande entre la lógica de la mirada y obviamente nosotros hemos estado hablando hoy de la lógica de la mirada, en tanto es aquello que todos vemos y todos vemos igual, o es aquello donde yo también estoy incluido como vidente, digámoslo así, como persona que ve. Pero la lógica de lo dicho y el decir es un poco diferente que la lógica, digámoslo así, cartesiana. Y esto que Ujú. estás diciendo es muy interesante porque pueda justamente ser este lugar donde las dos lógicas parecen capaz se unan. Yo no tengo idea cómo porque lo acabas de decir y yo no lo había pensado antes, pero está muy bien, ¿no? No, Eh, se me ocurre ahí, no te como escuché lo cosas último. y está muy ahí Sí, sí. que venía leyendo otras cosas y el panóptico es como una cuestión a la mano y la suposición de si el otro me mira o no o, o también es un ejemplo bastante como banal, pero esto de qué va a pensar el resto de mí con lo que hago, que todo uno respecto de la mirada. Claro, sí, las sociedades de la vergüenza, las sociedades de la culpa, pero está muy bien esto que dices. Em, claro, justamente como la perspectiva muchas veces se borra Mm. directamente, ¿no? Y me parece que Freud hizo eso, efectivamente, ¿no? O sea, Freud dijo, yo estoy mirando, pero yo sé cómo todo el mundo está engañado y lo sé objetivamente y para todo el mundo. Es rarísimo eso, es como... eh, es muy interesante que ese tipo de enunciado haya calado en la cultura, ¿no? Y habrá que ver cómo se logró. Y quizás esto que estás diciendo de que del borramiento posible de la perspectiva sea un componente fundamental. Bueno, Agus, no sé si quieres decir algo más, y si no, cierro acá. No, no, creo que eso es todo. Bueno, perfecto, te envío un abrazo. Un abrazo grande, Félix.